7 de la mañana con 4 minutos. Vamos a continuar con nuestra emisión de entrevistas en esta mañana, siempre habilitadas las líneas telefónicas, el 255-4090, 255-4090 y el 2546-108. 2546-108 habilitados. Tiene algo que comentarnos con mucho gusto. Bueno, esta mañana saludamos con Marcelo Espinel, él es el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vean, hay tantos temas con los que vamos, ojalá que podamos por el tiempo conversar con Marcelo, pero este tema de estos contratos con las telefónicas y el ámbito de la transparencia ha sido abordado inclusive por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, evidenciando que no existió pues una transparencia amplia, que digamos, en lo que sucedió. O sea, no hicieron los contratos, no firmaron nomás los contratos, no se hicieron las cosas a tiempo. Este tenía un plazo de 15 años de duración, este contrato, y ya con 3 años, ya para que termine, ya tenían que haber estado ya terminando este tema, ya dilucidando a ver cómo vamos a hacer el nuevo contrato, qué va a pasar en el ámbito de la prestación de servicios de las telefónicas, pero no lo hicieron ni en el gobierno de Moreno, peor en el gobierno de Lasso. Lo dejaron así, simplemente así, y ahora hay una extensión, ¿no? Hay una extensión de estos contratos. ¿Qué es lo que han evidenciado ustedes? Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar aquí presente. Gracias a ti por la invitación. Un cordial saludo a su distinguida audiencia. Pues sí, desde Ciudadanía y Desarrollo hicimos un largo proceso de veeduría al proceso de renovación de los contratos con las empresas telefónicas del país. ¿Y por qué digo largo de una forma tan insistente? Porque el proceso se dilató más allá de lo que debía. Porque el proceso incluso al día de hoy no ha culminado. A pesar de que inició en agosto del 2021, el proceso tuvo que ser suspendido meses atrás para poder ser mucho más claros con la ciudadanía. El Estado ecuatoriano, a través del gobierno, tiene que negociar con las empresas telefónicas algo que se llama la concesión del espectro radioeléctrico, que esto permite que nuestros teléfonos celulares puedan funcionar, que podamos hacer llamadas, que podamos mandar mensajes de texto y que podamos utilizar internet. Entonces, las empresas telefónicas tienen que pagar cierta cantidad de dinero al Estado para poder utilizar este denominado espectro y de esta manera brindarnos un servicio. A la larga, el uso del espectro radioeléctrico es un uso de un recurso público, que los ecuatorianos merecemos una compensación por parte de las empresas al momento en el cual reciben los contratos. Como bien decías, Osvaldo, el contrato duraba 15 años, en este caso se suscribió en el año 2008 y tenía que ser renovado hasta el año 2023. Dentro de la veeduría analizamos cuáles fueron los niveles de transparencia y por qué el proceso se suspendió. Al respecto de los niveles de transparencia, amplias preocupaciones, mis amigos. Un proceso poco transparente, un proceso en el cual no solo no se publicaba información en la página web de Arcotel, sino que también varios medios de comunicación y varios periodistas denunciaron que ni siquiera se estaban otorgando entrevistas por parte del director ejecutivo de Arcotel. ¿Cuál era la excusa? Que el proceso tenía que mantenerse de forma reservada para proteger los intereses económicos, en este caso de las empresas, ya que era un proceso de negociación. Tanto es así que se designó un vocero oficial, que era el director ejecutivo de Arcotel, pero cuando se solicitaban entrevistas, estas no eran brindadas. En la misma línea, mis estimados amigos, nosotros presentamos 2 solicitudes de información basadas en la ley de transparencia, solicitudes que no fueron respondidas. Incluso al presidente de la veeduría, que fue autorizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad. Es inédito este asunto. Entonces, realmente nos preocupa. ¿De qué veeduría estamos hablando si es que vas a tener acuerdos de confidencialidad? Por supuesto, entonces yo creo que aquí lo que existía era en este caso, una disposición de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que determinaba que se tenía que mantener reserva de la información en razón de que estamos hablando de la negociación de este espectro radioeléctrico y hay que proteger las condiciones del mercado. Pero al mismo tiempo tenemos la ley de transparencia y estamos hablando de un recurso público. Entonces, ¿cómo se pretende mantener confidencialidad? Que los ecuatorianos no conozcamos cómo se está negociando algo que nos pertenece. Amplias preocupaciones al respecto de eso. Por otro lado, algo que fue clarísimo durante el proceso es que no se hicieron las cosas a tiempo, como tú bien mencionabas.
hay algo que era importantísimo para poder continuar con el proceso, que se denomina la valoración del espectro. Y se lo pone de esta forma tan sencilla. Recordemos en el año 2008, ¿qué es lo que nosotros utilizábamos en nuestros celulares? ¿Internet o mensajes de texto? Mensajes de texto, pues. Exactamente. SMS. ¿Utilizábamos llamadas telefónicas o utilizábamos internet? El gancho te daban, te damos no sé cuántos mensajes gratis. Exactamente. Y no sé qué cosa más. Entonces, Estaba evolucionando, ¿no? esas eran las condiciones del mercado. Entonces, los empresarios, en este caso las empresas, no voy a decir los nombres por lo que estamos en el medio, las empresas de telefonía, lo que decían es, claro, yo le pago al Estado ecuatoriano tanto porque mis condiciones del mercado son estas. Hay tantas personas con celular, consumen tantos mensajes, hacen tantas llamadas. Hoy por hoy, la cantidad de usuarios de celulares cambió, es mayor, pero también ya no utilizan mensajes de texto, ya no utilizan llamadas. Entonces, esta valoración del espectro tenía que haberse hecho para que las condiciones de negociación sean claras. ¿Qué fue lo que sucedió? No se hizo la valoración del espectro. Entonces, ¿cómo tú entras a negociar si no sabes cuál es tu mercado? Pero ¿por qué no se hizo esto y por qué no se comenzó con, o no se culminó, no se avanzó con esas negociaciones? ¿Hay alguna situación premeditada, algo que haya sucedido? La ley determinaba que había que hacer una valoración económica del espectro. Sin embargo, desafortunadamente Arcotel señaló que ellos consideraban que era necesaria una valoración integral del espectro. No sabemos a qué se refieren con valoración integral y en ese sentido, pues, al no haberse realizado esto por decisión exclusiva de Arcotel, se tuvieron que suspender las negociaciones. Sí querían avanzar en el y ahí proceso. voy a ponerme del lado de las operadoras. Si es que yo voy a negociar algo, pero no me ponen las condiciones claras sobre la mesa, yo no me meto. Si es que a mí me dicen que únicamente vuelvo a otorgar la misma cantidad de dinero que se hizo con base al estudio del año 2008, yo también digo no es conveniente para mí y probablemente me quiera retirar. Entonces aquí quien incumplió fue el Estado ecuatoriano al no haber puesto cuáles son las condiciones de la negociación, cuál es el tamaño del espectro, la valoración económica del espectro para poder avanzar en un proceso de negociación. Llama también la atención que a pesar de que la normativa le faculta a Arcotel hacer un proceso competitivo, decidieron optar por la renovación de los contratos actuales. Cerrado, o sea, no abrieron al mercado Pero internacional. exactamente, pero también para poder abrirte al mercado internacional necesitas conocer las condiciones de tu mercado y poderlas ofrecer al mercado internacional y decirle a las empresas de afuera, tenemos tantos usuarios. Tienen como diríamos, tienen el lomo, pues, tienen la 5G. Que entra prácticamente en el plano de la negociación. Esa es la banda que está apetecida ahora en este caso. Exactamente, pero al no tener esta valoración del espectro, al tú no saber cuántos usuarios podrías tener, cuál es el tipo de consumo que realizan, pues desafortunadamente no se hace. Y hay un tema que quisiera comentarles, mis amigos, que para nosotros también llama mucho la atención. Ojo, esto no es ilegal. Y esto quiero que quede de manera muy clara. ¿Podrían hacer la extensión del contrato, dices tú? No, me quiero referir a otro tema, Osvaldito, antes de hablar de la extensión del contrato que ya se hizo. Hay un tema que no es ilegal, pero que de acuerdo a estándares internacionales no es correcto. Esto se llama puertas giratorias. Esto quiere decir que una persona que, por ejemplo, participa como directivo de una institución pública, imaginémonos del sector de las minas, nuestra Constitución prohíbe que después vaya a una empresa minera, porque tiene información privilegiada y podría favorecer. Pero internacionalmente también se prohíbe a la inversa, que alguien que venga del sector privado termine en el sector público tomando decisiones. Entonces, sucedió algo que a nosotros nos llamó la atención, y es que en el año 2021, desde junio del 2021 hasta julio del 2022, Andrés Jácome se desempeñó como director ejecutivo de Arcotel. Pero lo que llama la atención es que antes de que él llegue a la dirección ejecutiva de Arcotel, él fue gerente de regulación para Conecel, conocida como Claro. Entonces veamos cómo ahí puede existir una puerta giratoria. Y eso es algo que, como digo, no es ilegal, pero que no tenía que haberse realizado por mantener en este caso la integridad del proceso. Juez y parte, pues. Totalmente. Juez y parte. Entonces es importante pensar en estos... algunas decisiones. Y decisiones importantísimas, como por ejemplo la valoración económica del espectro. Ahí está. Ahora, por otro lado, lo que tú mencionabas, Osvaldo, la extensión del contrato. En agosto de este año culminaba el contrato con la empresa Conecel, con la empresa denominada Claro.
Lo que hizo el gobierno en este caso a través de Arcotel es suspender el proceso y dar una prórroga en el contrato hasta que se culminen las negociaciones. Y lo mismo van a tener que hacer con la otra empresa, que culmina su contrato en noviembre. Con Telefónica. Exactamente, con Movistar. Y en este caso extenderían el contrato hasta que culminen las negociaciones y lo que prácticamente está haciendo el gobierno es, bueno, yo me lavo las manos y esto le dejamos al siguiente gobierno. ¿En qué condiciones se hacen esa extensión de los contratos? ¿Qué pasa con la parte económica? Las mismas condiciones del año 2008. Esto es lo que aceptó en este caso Conecel. Aceptó mantener las mismas condiciones del año 2008 y está pagando alrededor de 3.3 millones de dólares al mes al Estado ecuatoriano. Pero ojo, lo está haciendo de acuerdo a una valoración del año 2008. ¿Hasta cuándo lo van a sostener? No lo sabemos. Veamos cuáles son las decisiones que tomaría el siguiente gobierno respecto de esto, porque lo que está en el informe jurídico que justifica la suspensión es que es necesaria la valoración del espectro. Y la valoración del espectro no es algo que se hace en poco tiempo y tampoco es algo barato. Obvio, porque hay una serie de circunstancias que tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Hay frecuencias que están utilizadas por Fuerzas Armadas, por la Policía Nacional, no sé si radioaficionados. Hay una serie de circunstancias que tienen que ponerse en orden también, ¿no? Seguramente es esto, es algo que no es complejo y tal vez es necesario, ahora que está suspendido el proceso, ojalá pues el vocero oficial, que es el director ejecutivo de Arcotel, pues pueda dar respuestas a la ciudadanía de cuáles fueron las razones por las cuales no se hizo esta valoración del espectro, porque quiso optarse por esa valoración integral y cuáles son las perspectivas de cara al siguiente gobierno. Porque yo no creo que las empresas telefónicas quieran seguir pagando una cantidad alta de dinero, porque la cantidad es alta, de acuerdo a la valoración que se hizo en el 2008, durante mucho tiempo. Uno de los rumores que se tiene, como insisto, son rumores, es que la valoración económica del espectro realizada en 2008 está inflada en relación a una potencial valoración económica del espectro actual. Y eso hace que no sea una negociación conveniente para el gobierno. Pero esta valoración, doctor Espinel, entendemos que las propias operadoras tienen, pues. Ellos, digamos, saben cuántos usuarios tienen, qué servicios les brindan, tanto Otecel como Conecel, para no dar los nombres comerciales de los de esos. Entonces, ¿por qué nos va a costar? Encima más nos va a costar esta valoración, nos va a costar, y usted dijo que no es barato. Lo que sucede es que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones determina que esa es una obligación del Estado. Claro. Porque si no, es como que, voy a poner un ejemplo, usted va a comprar un auto y yo confío en el avalúo que me da el vendedor del auto. Puede ser que el vendedor del auto me dé un avalúo indicando que todo está perfecto y al momento en el cual yo adquiero el auto no funciona. ¿Pero va a estar la autoridad de control? Sí, en este caso la autoridad de control es la que debería verificar el cumplimiento, ¿no?, de esto, pero la ley determina en este caso algo contrario, que busca también, creo yo, un control cruzado de la información. El hecho de que tal vez pueda existir información que no sea la correcta, que sea información inadecuada, de cara a proteger a los usuarios. Finalmente yo creo que hay que señalar algo que es importante, y es que se está poniendo en riesgo la comunicación de los ecuatorianos. Claro. Aquí no es una cosa sencilla, aquí no es únicamente cuánta plata vamos a cobrar, Pero sino cómo nos comunicamos entre nosotros. Con esta extensión, ¿qué mejoras? ¿Van a mejorar por lo menos la calidad? La extensión del contrato mantiene las mismas condiciones. Conecel, que es, claro, una serie de falencias en estos últimos días. Falla la conectividad, fallan los datos, hay vacíos, hay sitios, ¿cómo se llaman?, oscuros, donde no nos llegan, se cae en la señal. Yo creo que aquí es importante. ¿Quién vela por eso? ¿Quién vela por los usuarios? Exactamente. Yo creo que aquí, desafortunadamente, la discusión se ha mantenido en esta valoración del espectro, que sin duda es la barrera legal, en esta valoración del espectro, que es lo que ha impedido que podamos continuar con la negociación y que determina cuánta plata va a cobrar el Estado, pero no se ha discutido cuáles son los derechos de los usuarios. No se ha discutido tal vez una reducción en los precios, un otorgamiento de una mayor cobertura. Mira, tienen tantas falencias estas operadoras y no hay compensación, o ni siquiera hay una autoridad que pida compensación y vea que les compensen a los usuarios, porque no se sabe. Pues, Incluso me gustaría mencionar algo, Osvaldo. La superintendencia
que se llamaba de control del poder del mercado, que ahora es la Superintendencia de Competencia Económica, ellos hicieron un estudio sobre cuáles son los niveles de competencia en el sector de la telefonía y determinaron que existen al menos 3 barreras legales que impiden la competencia, que impiden el ingreso de nuevas empresas que nos permitirían tener una mayor oferta y de esta manera tratar de reducir los precios. Pero sobre todo señala que la carga burocrática que existe para las empresas telefónicas es altísima. Entonces yo también, ¿cómo voy a querer invertir en un país que no me da seguridad jurídica, que tiene demasiada carga burocrática y hace que simplemente me desaliente de poner mi dinero en el país en desmedro de los intereses ciudadanos? Hay una inquietud en la línea telefónica 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, licenciado. Buenos días, señor entrevistado. ¿Cómo está? Me saluda Patricia Morales. Mire, si mal no recuerdo, y espero que usted también recuerde, señor entrevistado, en el 2007 o en el 2008, en el 2008 se determinó que Conecel tenía una gran deuda con el Estado y no había forma de cobrarle. Y yo recuerdo 120 millones. le digo que yo recuerdo porque yo llevé a las personas a esa reunión por mi trabajo y se reunieron con los señores de Conecel, el señor Rafael Correa, algunos diputados en aquel entonces de diferentes partidos, y se arregló la gran deuda que tenía Conecel con el Estado, que no recuerdo si eran 30 millones o 300 millones, pero era una gran deuda que era no, una no deuda pagaba. grande. 120 millones me parece que fue. Una de las formas de transacción para perdonar, porque en realidad se perdonó y se le rebajó bastante esa deuda, fue esa, pues. Ellos fueron los que pusieron el valor de 3,5 millones mensuales, porque de esa manera evitaron el pagar el gran monto que debían otra. Desgraciadamente yo tengo que decirle, porque yo trabajé con esta gente y yo sé algunas cosas, y no licenciado, y no lo puedo decir. Si al señor Villavicencio le mataron, si yo que soy un silvestre de la calle, no me van a haber matado, disculpen. Entonces, ahora yo pregunto, verá, ¿y a nosotros quién nos defiende? Por ejemplo, yo quiero cambiar el nombre de propiedad de una línea. Se supone que cuando usted firma un contrato de compraventa, las cédulas son suficientes, pero no. La operadora dice que tengo que llevar 2 credenciales de la persona que me vendió. Tampoco aplican lo que dice la ley, que dice que debe haber un descuento del 50% para las personas de la tercera edad y discapacitados. Nosotros estamos en indefensión, nos cobran lo que les da la gana, nos dan un servicio de aperro, y encima más los gobiernos, inclusive de Correa, de todos los gobiernos, se tiran siempre ¿a quién? A las empresas privadas para darles privilegios, para que nos den un servicio pésimo. Yo creo que ya debe haber un gobierno que tome las medidas y les ponga los puntos sobre la I a estos explotadores del pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a la participación. Si conoce y tiene denuncias, vaya a la fiscalía. Vaya a la fiscalía, denuncie, por favor. Las cosas son importantes. Mira el asunto. O sea, ¿quién vela por el usuario? Sinceramente, acá en materia de telecomunicaciones, en materia de operadoras telefónicas, es tierra de nadie. Y los usuarios, lamentablemente, estamos en el medio sin que haya autoridad que vele por los usuarios. Desafortunadamente los usuarios estamos abandonados, no vemos que exista una entidad que tenga alta prestancia, que realmente esté activamente defendiendo los derechos de los consumidores. Esto está en teoría a cargo de la Defensoría del Pueblo, pero yo sí creo que a la Defensoría le está faltando estos procesos de comunicación, de acercarse a la ciudadanía e indicarle cómo se presentan denuncias, pero sobre todo también procesos expeditos, que realmente sancionen al sector privado que otorga mal un servicio. La Defensoría del Pueblo no tiene poder coercitivo. Exactamente. El que no tenga Lo esos que dientes... lo que hace es un exhorto y vean, por favor... El que no tenga esos dientes y tener una justicia tan lenta hace que el ciudadano simplemente siente el despecho que sentimos todos. ¿Debería tener un poder coercitivo en este caso
para hacer valer los derechos de los ciudadanos, para que uno vaya confiado a la Defensoría a poner una denuncia. Yo creo que sí, Osvaldo, pero por ejemplo te pongo un caso. Con la reciente reforma de la Ley de Transparencia ya se le dieron dientes a la Defensoría del Pueblo para establecer sanciones. Y establecer sanciones a través de la Contraloría y el Ministerio del Trabajo a quienes incumplen con la Ley de Transparencia. Creo que es necesario ya repensar esta reforma a la Ley del Consumidor de cara a que se garanticen los derechos de los consumidores, que no se piense únicamente en lo que bien decía el amigo que nos llamó, en el dinero que va a cobrar el Estado ecuatoriano, sino también en la calidad de los servicios que nosotros recibimos. Caso contrario, vamos a tener problemas. Mira, hay dos maneras de controlar la calidad. Una de la cual yo no confío mucho, que es a través de leyes, porque las leyes difícilmente controlan el mercado, y la otra es a través de la oferta y la demanda. Pero si es que nosotros, por ejemplo, en el caso de las telefónicas, no promovemos procesos competitivos para que vengan más empresas, que exista más oferta, difícilmente se va a controlar la calidad. Los ecuatorianos tenemos que quedarnos con las empresas que desafortunadamente no brindan un buen servicio en el país y que nos limitan, en este caso, la posibilidad de acceder a mayor calidad en servicios telefónicos. Desde luego, y además que te cuentas con un operador estatal que no es competencia. Pues. Que no levanta cabeza, que no brinda un buen servicio, y eso hace que el último afectado, ojo, sea el ciudadano, y por partida doble. Pérdida de recursos públicos, porque en esa empresa pública también se destinan recursos públicos y es ineficiente, así como también un mal servicio. ¿Qué se espera para el nuevo gobierno respecto a este tema? Bueno, el nuevo gobierno tendría que continuar con el proceso de renegociación de las condiciones contractuales con estas empresas, únicamente con las dos, porque la empresa estatal que también tiene que entrar en este proceso sería en el año 2025, y habrá que ver qué decisiones toma. A la larga, la designación del director de Arcotel depende indirectamente del nuevo gobierno. Entonces, habrá que ver si avanzan con la valoración del espectro o no, hacen una valoración más rápida, continúan con esta línea de la valoración integral, pero si es que esto no se hace de forma rápida, expedita, los ciudadanos podemos sufrir consecuencias como la salida de las empresas y en este caso perder algo tan importante como es la comunicación entre individuos. ¿Podría darse ese tema de que puedan salir? Hay inversiones, hay tanta cosa que se han hecho en este país, ¿no? Sí, pero puede ser que las empresas decidan no salir, pedir una compensación con base en que no se hizo la renegociación. Habrá que ver qué es lo que sucede, pero también creo yo que es importante, Osvaldo, poner sobre la mesa que situaciones como estas, en las cuales tú no le das claridad al sector privado, más a un extranjero, lo que hacen que es alejar la inversión. Yo como empresa no voy a querer venir a un país en el cual las condiciones no son claras, los procesos no se hacen de forma expedita. El señor Slim me parece que ofreció invertir en este ámbito, acá en nuestro medio. Desconozco de eso, Osvaldo. Parece que el señor Slim, que es el dueño de Claro, dijo que iban a hacer inversiones, pero no se ven las inversiones, sinceramente, en esta materia, por las circunstancias por las que se está atravesando. Mira, el tiempo voló, pero no quería dejar de preguntarte tu opinión respecto a lo que está pasando con el tema del Contralor. Lo que sucede ya con esta comisión ciudadana, donde hay cosas y cosas que el secretario dice, vean, dejen este asunto así porque se fue la luz, no hay la participación de otros 6 postulantes, el Consejo dice no, se ratifica y siguen los plazos y siguen las situaciones. Me imagino que habrán apelaciones, van a haber algunas cosas, pero no quieren que se designe Contralor. Pasamos de una situación a otra. Hace una semana querían designar al apuro Contralor. Se hablaba de 2 postulantes que eran los mejores puntuados de la fase de méritos que probablemente iban a ser los Contralores. Se levantaron las alertas, indicando que tenían cercanía con el ex Contralor Polit, así como también con el correísmo. Después los resultados en las pruebas fueron distintos y ahora en cambio quieren detenerlo. Yo creo que desde el punto de vista ciudadano es un proceso que claramente es cuestionable. Ha estado lleno de atropellos, ha estado lleno de irregularidades desde su inicio, que fue en agosto del año 2021, si no mal recuerdo, que fue convocado incluso por un anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Exactamente. Y hubo cuestionamientos desde el primer momento, desde el reglamento que se emitió, que incluso produjo este cisma dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, yo creo que hay 2 argumentos que son muy válidos. Si tienes más de 100 postulantes y solo se presentan 48, y es un primer signo de alarma.
En segundo lugar, si es que realmente hubo un corte en el fluido eléctrico y hubo un corte del internet y uno de los miembros de la comisión está diciendo que las notas que se transmitieron no fueron las correctas, es otro signo de alarma. Habrá que ver quién tiene la razón, si es que el equipo técnico que advirtió que hubo el corte eléctrico y esta falla, o si es que realmente se está utilizando una artimaña para poder retrotraer el concurso a la etapa de la fase de oposición, que es la prueba. Y también el otro signo de alarma, que no es menos cierto. El reglamento determina que el anuncio de las notas tenía que hacerse en el término de un día. Y como sabemos, término es día hábil. Y el anuncio de las notas se hizo el domingo, que es un día no hábil. Y eso sería una ilegalidad. El anuncio de las notas tenía que haberse hecho el día de ayer lunes. ¿Qué está pasando? No se respeta la ley, no se respetan los procesos, existen sospechas y aún más frente a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que está siendo actualmente cuestionado, que está actualmente siendo evaluado por la Corte Constitucional al respecto de su permanencia o eso no. no determina que pueda dejar de hacer su trabajo, pues. Pero también aquí hay que... Mientras en la Corte Constitucional dilucidan, más bien deja entrever que hay tantos intereses de por medio en torno al Contralor. Y ese punto quiero llegar. De lado y lado. Exactamente, lado. Osvaldo, y ese punto quiero llegar. El hecho de yo referirme a que la Corte Constitucional esté evaluando y que la Corte Constitucional, a pesar de que no tenga plazo, no dé una fecha sobre cuándo va a resolver, es otro de los factores que hay que tener en cuenta. Y en conclusión, para mí, pone en evidencia que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es cualquier cosa menos ciudadano. Tiene intereses político-partidistas, el actual, el anterior y el inicial. Es una institución que desafortunadamente no funciona, que en lugar de designar autoridades de control bajo una concepción ciudadana, lo que hace es obedecer al poder de turno y hace que los ecuatorianos siempre pasemos de los amigos de los unos a los amigos de los otros. No tenemos autoridades independientes. Pero mira que este consejo cuestionado, fue designado por la ciudadanía. ¿Y el anterior también? El transitorio no, pues. No me refiero al transitorio, al que vino después del transitorio. Claro, con Tuárez y... Exactamente, y que fue destituido y que vino una serie de suplentes y demás. Entonces, pero también hay un punto aquí. Lo que se cuestiona y que también creo que es evidente que existen pruebas de que hubo candidatos auspiciados por el correísmo dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la denominada Liga Azul. Y la ley determina que eso era ilegal. Y hubo una campaña clara a favor de ellos. Mira que el contencioso administrativo, que es el órgano que tiene que dirimir este tema, dice que no. Pero por supuesto, porque las Dice- pruebas dice, presentadas vea- por guarderas... Vea el tema ahí en redes sociales, no tiene nada que ver. Exactamente, mi querido Osvaldo, porque las pruebas presentadas por guarderas referían a una zona oscura de la ley que es el tema redes sociales. Pero yo les invito a revisar, por ejemplo, el informe que nosotros hicimos de monitoreo del gasto electoral de las campañas de alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, y en ese informe consta que en el cierre de campaña de Aquiles Álvarez en Guayaquil se estuvieron entregando panfletos con la imagen de Rafael Correa y los postulantes del Consejo de Participación Ciudadana, y el panfleto, ¿qué es lo que decía? Aquí los candidatos de Correa. Eso no son redes sociales. Así que esa información Pero, incluso fue entregada al CNE, esa información fue entregada por uno de los ex candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, Santiago Begdach, y veamos qué es lo que resuelve el Tribunal Contencioso Electoral, porque existió una infracción a la ley. Bueno, estaremos para seguir hablando de estos temas, Marcelo. Por ahora, muchísimas gracias. Ha por sido tu un gusto, presencia. Osvaldito. Gracias a Mi Marcelo amigo, un gusto. Espinel, el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Tiene un amplio espectro, ¿no? Y hemos de conversar también de la situación legislativa. Yo no creo que vaya a cambiar mucho de lo que significó la asamblea, que terminó con una aceptación de 4%. Sinceramente, la estructura y la forma como está diseñado el sistema. Y los movimientos que Muy están. difícil. Y los que están, muy difícil, muy difícil. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y ya volvemos.